Bienvenidos a nuestro espacio virtual formativo. Soy Cristian Torres, responsable de la División de Relaciones Empresariales del Tecnológico Universitario Espíritu Santo. A continuación te presentamos talleres con un lapso de duración de 30 minutos que fortalecerán tu desempeño laboral. Nuestra intención es que puedan aprovechar al máximo esta nueva modalidad de estudios. Una vez más, bienvenidos. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Carlos Eduardo Mera Servigón, docente de la carrera de Comercio Exterior del Tecnológico Espíritu Santo. En nombre de la institución, quiero darles la bienvenida al taller Negociando con el Mundo desde el Ecuador. Tenemos por delante un apasionante taller, el cual tiene como propósito analizar desde el punto de vista de la política comercial las diferentes oportunidades y principales desafíos que posee el Ecuador para negociar en contextos internacionales con el resto del mundo. Durante el desarrollo del taller abordaremos los siguientes temas. Primero, la globalización y todo lo que esto implica en el ámbito de intercambio de bienes, sus causas y consecuencias, ventajas y desventajas. Como segundo tema, tenemos las teorías del comercio internacional analizadas como doctrina base para entender el funcionamiento del comercio exterior en el Ecuador. Y por último, revisaremos el comercio exterior ecuatoriano y los acuerdos comerciales que posee dicho país con el resto del mundo. Primero, globalización. ¿Qué es la globalización? La globalización es un complejo proceso económico, social, político, tecnológico y cultural a escala planetaria que se caracteriza por cada vez una mayor conexión, comunicación e interdependencia entre las naciones que componen el mundo, llevando consigo una serie de cambios y tendencias a nivel mundial. Este proceso de globalización inició luego del final de la Guerra Fría, a finales del siglo XX, y continúa en el siglo XXI, sobre todo de la mano del impulso indetenible de las redes informáticas, el Internet, y las nuevas tecnologías de telecomunicaciones que han puesto en contacto poblaciones y mercados geográficamente distanciados. ¿Cuáles fueron las causas de la globalización? ¿Por qué se llegó a una globalización? ¿Por qué existe la globalización? Entre las causas más importantes se encuentra, primero, la nueva reestructuración geopolítica en el mundo al concluir la Guerra Fría. Los años transcurridos después de la Guerra Fría fueron tiempos de cambio y se dio el clima necesario para el surgimiento de nuevas tendencias en la economía mundial. Una causa adicional del por qué se suscitó la globalización es la aceleración de los ritmos de apertura económica, así como los intercambios de los bienes, mercancías y servicios, y liberación de mercados de capitales y de las bolsas de valores a nivel mundial. Otra de las causas de la globalización es la revolución de la información y la comunicación, que gracias al uso de las tecnologías avanzadas ha permitido la conexión en tiempo real. Es lo que estamos, actualmente podemos hacer videoconferencias, podemos comunicarnos, podemos tener negocios con personas que se encuentran al otro lado del mundo en tiempo real, de una manera interconectada. Eso es lo que lleva consigo la globalización y todo lo que esto concibe, ¿no? Como tal. Ser un mundo mucho más interconectado en todo ámbito, en ámbito cultural, en ámbito financiero, en ámbito económico. Eso es lo que lleva, o en esencia es lo que entendemos por globalización. Como tal, al ser un mundo más interconectado y al existir también diferencias culturales, diferencias a nivel de economías de escala, existen consecuencias, claro que existen consecuencias. Entre ellas podemos hablar de la colaboración a nivel mundial. La globalización ha logrado que todos los países del mundo deban de trabajar en conjunto para metas de interés común. Esto ha abierto puertas al diálogo y la comprensión de problemas ajenos al país perteneciente. Sobre esto es muy común
revisar, o es muy común analizar, de que se negocia ahora en bloques, siempre se busca una integración comercial para un desarrollo sostenido. Vemos el caso de la Unión Europea, vemos el caso de los tigres de Asia, vemos una tendencia que en su momento se quiso desarrollar a nivel de bloque regional de países de Sudamérica, en el cual buscan siempre una colaboración mundial, este tema de la globalización, pues, ¿no? Al ser muy interconectados, al tener una afectación, por ejemplo, el precio del petróleo cae, es una afectación por esa interconexión mundial que existe, es una afectación que se da en todas partes del mundo, desde el Ecuador a todos los países que de una u otra forma dependen de este producto. Otra consecuencia es la pérdida del poder por parte de los estados emergentes. Eso ya lo estábamos conversando con respecto a los países de la Unión Europea. Con la globalización, un gran número de países que tenían una cantidad elevada de poder la han ido perdiendo por la distribución realizada a través de los años. Dichos estados no solo han perdido una parte de su poder anterior, sino que pierden consecuentemente su autonomía, capacidad de decidir por sí solos en la solución a sus problemas y soberanía. Uno de estos ejemplos es la pérdida de la soberanía monetaria de los países europeos en favor de la Unión Europea. En el caso de nosotros como Ecuador, también al depender de la moneda de Estados Unidos, también tenemos una independencia, una interdependencia económica de ellos, del flujo de las reservas que posean ellos, del circulante o de la emisión que ellos tengan de este dinero, ¿no? A eso también lleva consigo una consecuencia en la globalización. Del por qué llegamos a eso es un tema distinto, pero lo quería plantear como un ejemplo. Otra consecuencia de la globalización son los avances tecnológicos y nacimiento de otros recursos. Con el auge del Internet y el aumento de la velocidad a la hora de compartir la información de una manera mucho más sencilla y fluida, se ha logrado que los avances tecnológicos estén a la vanguardia. Los países con éxito centran el desarrollo de su economía en la tecnología y la innovación para diferenciarse y generar mayores rentas que los países seguidores que basan su desarrollo en la aplicación de tecnologías ya creadas por otros. Esto es un desafío que posee el Ecuador a la presente, ya que nosotros generamos productos primarios o nuestra ventaja comparativa para negociar con el mundo como país se basa en productos primarios como el cacao, camarón, banano, y es ahí donde necesitamos generar valores agregados o tratar de apostar por nuevas tecnologías, de apostar por nuevos recursos que nos permita ser mucho más competitivos con el resto del mundo. También tenemos como una consecuencia de la globalización es la superconcentración de ingresos. Una de las consecuencias negativas más destacadas de la globalización es que genera una concentración desproporcionada de ingresos en algunos puntos. Dicho de otra forma, que la riqueza se encuentra en pocas manos, por lo que se entiende que ella, por lo que entendemos con ella, que los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Por igual, aquellos países que son lentos a nivel tecnológico van perdiendo poco a poco la capacidad de compra. Es lo que hablábamos hace un momento. Los avances tecnológicos y los países, como por ejemplo China, que apostaron mucho al avance tecnológico, ¿verdad? Han tenido un crecimiento exponencial bárbaro en estos últimos años. En el desarrollo de sus productos, en la tecnificación de sus productos. Eso ha realizado o ha generado diversas dislocaciones en el mercado, entendiendo dislocación como una distorsión que se da a nivel comercial, ya que concentran riquezas. Nosotros, como Ecuador, importamos mucho producto originario de China. En términos económicos, siempre debe existir un equilibrio entre las importaciones y exportaciones, ya que cuando importamos más, nosotros destinamos, al tener una política monetaria impuesta, bueno, al tener el dólar, cuando nosotros importamos, los dólares se van de la economía, perdemos circulantes. Por eso siempre, bueno, las políticas comerciales, las políticas públicas, siempre tienen por objetivo o desean buscar un equilibrio de la balanza comercial, con la finalidad de poder, así como se importa, sacar
así como se importa, también buscar potencializar las exportaciones con la finalidad de crear nuevas tecnologías, mejorar las plazas de trabajo, poder captar recursos del extranjero a nivel monetario, a nivel tecnológico, entre otras cosas. Entonces, eso también es una consecuencia de la globalización, ¿no? Que concentra ingresos. Bueno, los países que poseen este alto nivel de recursos tecnológicos, entre otros, concentran ingresos y comienza a generar distorsiones, dislocaciones en el mercado. Como otra consecuencia de la globalización es la segmentación presente. Con este proceso se crean definidos límites sobre las personas, grupos sociales y actividades entre las regiones o países. La segmentación, diferenciación y marginación de los individuos es una posibilidad que siempre se encuentra allí. Como causas, como ventajas y desventajas de la globalización, tenemos como ventajas de haber entrado en un proceso de globalización después de la Guerra Fría, es el libre comercio de artículos y mercancías. De esto vamos a hablar un poquito en el siguiente tema, cuando conversemos sobre las teorías de comercio internacional, ¿no? Y se revisan muchos postulados acerca de esto, ¿no? De cómo fue variando el comportamiento del comercio internacional de productos, ¿no? Y qué es lo que llevó consigo a comercializar entre naciones. ¿Sí? En este caso, una de las ventajas de la globalización es poder generar un libre comercio de artículos y mercancías. Claro está que este libre comercio se encuentra regulado o normado o tiene su fundamento en normas supranacionales de organismos internacionales como lo es la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de Aduana. A nivel regional, nosotros podemos hablar a nivel de bloque regional, la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, etc. Otra ventaja de la globalización es incrementar las inversiones procedentes del extranjero. Esto es interesante porque cuando hablamos de comercio internacional, hablamos de globalización. Cuando hablamos de globalización y estudiamos este tema de negociación internacional, es importante llevarlo de la mano, ya que el flujo de capitales o el movimiento de capitales depende, esto ha sido analizado por muchos economistas, se ha generado mucha doctrina sobre esto, de por qué los capitales se mueven. En este caso, si un inversionista desea colocar un capital en un país diferente al suyo, ¿qué es lo que busca o qué es lo que observa o qué oportunidad de mercado observa para poder invertir su capital en un país extranjero, un país que no es el suyo? Por ejemplo, en el Ecuador nosotros tenemos ventajas a nivel climática, ¿no? Tenemos un clima diverso en el cual podemos generar productos agrícolas diversos. Eso es una ventaja que nosotros tenemos y que, entendiéndolo desde el punto de vista de movilidad de capitales, puede ser un atractivo para que inversionistas extranjeros puedan colocar su capital e invertir en esto, ¿no? En el tema del banano, en el tema del camarón, etcétera, etcétera. También, bueno, entre otros, podemos hablar temas jurídicos, normativos, etcétera. Otra ventaja de la globalización es fomentar considerablemente el estímulo del comercio fomenta considerablemente el estímulo de comercio a nivel mundial, favorece la convivencia entre los países y aumenta el desarrollo tecnológico. Claro, en este caso, al estar interconectados, la tecnología que se encuentre en China, en Estados Unidos, en Rusia, ya es de conocimiento mundial y por ende surge la necesidad de poder obtenerla o poder ser partícipe de ella, ¿no? Como desventaja de la globalización, tenemos la desigualdad entre los países. Ya lo habíamos conversado en las consecuencias, ¿no? Las dislocaciones o distorsiones del mercado que existen en este tema de la globalización. Las economías emergentes más potentes, que actúan como potencias mundiales, se ven beneficiadas con la globalización económica al expandirse sin limitaciones, que es el caso de China. Los países en vías de desarrollo tienen menos capacidad financiera y ello provoca un desequilibrio económico a nivel mundial.
Otra desventaja es la deslocalización de empresas. Algunas empresas, sobre todo las multinacionales, trasladan sus centros de producción a países en vías de desarrollo donde la mano de obra y la materia prima es mucho más rentable para las empresas. Esto provoca que se incremente el desempleo en países desarrollados en pro de los países emergentes. Y además, el empleo generado es en muchas ocasiones precarias. Un ejemplo de esto es lo que pasó con la empresa, me parece que es Pinto, ¿verdad? En donde movió sus instalaciones a Perú, porque la mano de obra en Perú es mucho más barata, ¿no? ¿Eso qué trajo consigo? ¿Cuál fue la desventaja de esta globalización? Es que se redujo el empleo o ocasionó el desempleo de personas a nivel de acá del Ecuador, pues no, se dejó de utilizar mano de obra ecuatoriana para moverse esta empresa a Perú y utilizar mano de obra peruana. Otra desventaja de la globalización es el dominio del mercado por multinacionales. La globalización económica permite el libre comercio, pero no todas las empresas tienen la capacidad de conseguirlo. El resultado final es que las grandes multinacionales siempre salen ganando frente a las pequeñas empresas del ámbito comercial. Claro, esto es importante porque cuando existe, bueno, es importante analizarlo, ¿no? Ya porque esta desventaja implica que el grande siempre domina el pequeño. Cuando tú tienes, en este caso, las multinacionales, tienen un dominio primordial en el mercado, que evita que nuevos competidores salgan porque no les conviene, o de cierta manera, si lo vemos desde un punto de vista abstracto, no les conviene tener mayor competencia. Ante mayor competencia, es algo que en la economía lo entendemos a mayor demanda, a mayor oferta, perdón, de un producto, el único que sale beneficiado es el consumidor, ¿no? Tenés donde más elegir. En este caso, si se reduce la concentración de oferta, se puede imponer un precio y el que se ve perjudicado es el consumidor, ya que primero, no tiene mucha opción de elegir, ¿verdad? Y segundo, pues tiene que adherirse o acatarse a un único precio o a únicos precios que estas empresas que concentran el mercado imponen, ¿no? Bien, una vez analizado acerca de las consecuencias, causas, ventajas y desventajas de la globalización, siguiendo con el segundo tema del taller, hablaremos acerca de las teorías del comercio internacional. Para ello, primero tenemos que conceptualmente entender qué es el comercio internacional. El comercio internacional es el intercambio de bienes económicos que se efectúa entre los habitantes de dos o más naciones, de tal manera que se dé origen a salida de mercancías de un país y entrada de mercancías procedentes de otros países, importación y exportación, es lo que entendemos por importación y exportación. Cuando el comercio se realiza dentro de los límites de un país, se denomina comercio interno, y cuando se realiza entre estados, personas o empresas que se encuentran en diferentes países, se llama comercio internacional. ¿Cuáles son las ventajas del comercio internacional? Dentro de las ventajas del comercio internacional es que cada país se especializa en aquellos productos donde tienen una mayor eficiencia, lo cual le permite utilizar mejor sus recursos productivos y elevar el nivel de vida de sus trabajadores. En el caso del Ecuador, Ecuador se especializa en productos provenientes de la agricultura. Históricamente ha tenido esa especialización. Si nosotros, bueno, en el siguiente tema vamos a analizar un poquito las estadísticas del comercio exterior, básicamente los productos que mayor especialidad ha generado o ha tenido el Ecuador son productos primarios, en el cual no tiene un componente tecnológico muy alto. Podemos citar al banano, al cacao, al camarón, el atún, por ahí el atún. Bueno, cuando hablamos de comercio exterior o cuando hablamos de exportación de bienes, hay que analizar a la balanza comercial petrolera y no petrolera. Nosotros somos un país interdependiente del petróleo, ¿no? Que es uno de nuestros principales ingresos a nivel inclusive del presupuesto general del Estado,
¿verdad? Pero cuando lo analizamos la balanza comercial no petrolera, observamos que son muy pocos los productos que Ecuador posee una especialidad para poder negociar con el resto del mundo. Y es eso, y allá es donde debe ir el análisis, en tratar de buscar mecanismos que permitan diversificar aquellos productos o tratar de generar políticas que permitan crear mayor valor agregado a los productos o tratar de insertar mayores componentes tecnológicos al desarrollo de productos. Otra ventaja del comercio internacional es que los precios tienden a ser más estables. Claro, nosotros podemos consumir un producto nacional o un producto extranjero, y en ese interín nosotros como consumidores podemos elegir uno u otro producto de acuerdo a muchos factores, entre ellos el precio. Otra ventaja es que por medio de la balanza de pagos se informa qué tipo de transacciones internacionales han llevado a cabo los residentes de una nación en un periodo de tiempo. Claro, es lo que hablábamos acerca de la importación y exportación. De acuerdo a las teorías del comercio internacional, el estudio acerca de estas teorías de comercio internacional a través de su desarrollo y evolución resulta de vital importancia para comprender los motivos por los cuales las empresas buscan expandir sus horizontes de inversión más allá de sus límites territoriales, lo que llamamos internacionalización de empresas. Dentro de las teorías clásicas, uno de los principales exponentes de las teorías clásicas es Adam Smith. En 1776, en su obra La riqueza de las naciones, explica que dos países, para que decidan comercializar productos, cada uno de ellos debe de contar con la ventaja absoluta en la producción de un bien. Debemos entender que ventaja absoluta se produce cuando un país es capaz de producir un bien utilizando menos factores productivos que otros, es decir, con un costo de producción menor. Este supuesto básico, o el supuesto básico de esta teoría, ¿verdad?, desde el punto de vista de la producción, indica que cada país produce dos bienes mediante el empleo de un solo factor de producción, que es totalmente homogéneo, del que hay una dotación fija. Por ejemplo, el trabajo. Desde el punto de vista del comercio internacional, el mundo solo tiene dos países. El comercio es libre, no existen restricciones al comercio, no hay costo de transporte. El valor de una mercancía es el valor que incorpora el trabajador. Es lo que nosotros hablamos sobre la ventaja absoluta, ¿no? Simplemente hay un factor de producción. No sé, esta teoría fue, con el tiempo fue diluida, bueno, sirve como parte del análisis, pero fue modificada, ya que hay muchos otros factores que no se analizaban, entre ellos las restricciones del comercio que existen actualmente. Siguiendo con el análisis de las teorías clásicas, posteriormente David Ricardo, en 1817, explica que un país debe especializarse en aquellos bienes y servicios que pueda producir de manera más eficiente y adquirir de otros países que produzca y adquirir otros productos, pues de otros países que los produzca de manera menos eficiente, ¿no? Ya David Ricardo le pone un componente adicional a la teoría de Adam Smith, habla de eficiencia. Ricardo demostró que mientras existan ventajas relativas en la producción de un bien, el comercio puede llevarse a cabo en beneficio mutuo para ambos países. Ricardo sustentaba su esquema de libre comercio internacional en que cada país produciría y exportaría los bienes en los que fuera más eficiente su producción e importaría aquellos cuyo costo relativo fuera mayor en términos de mano de obra. Para hacer una diferencia entre el análisis o las teorías de Adam Smith, la teoría de ventaja absoluta, y de David Ricardo, que habla del componente de eficiencia, Adam Smith citaba que en su teoría de ventaja absoluta, en que un país podría entrar en una negociación internacional solo con un único producto donde tenga ventajas absolutas y comprar de otro país un producto donde no tenga ventajas absolutas. ¿Por qué se rebate esta teoría?
en el caso de Ecuador, digamos que tenga ventaja absoluta sobre banano y camarón. Si tiene ventaja absoluta sobre banano y camarón, pues no cabría el hecho de, de importar o de comercializar con otro país este producto. Rebatiendo esta teoría, Ricardo le pone un componente de eficiencia, ya que indica que puede un país entrar a negociar productos en el cual tenga una mayor eficiencia en la producción, ¿verdad? Y poder importar un producto que tenga menos eficiencia. En el ejemplo anterior nosotros hablamos de banano y camarón. Ambos son productos que el Ecuador los produce y los exporta. Habría que analizar cuál es más eficiente. Según la teoría de Ricardo, el que es más eficiente, vamos a poner como ejemplo el banano, este podría ser objeto de una negociación de comercio internacional. Y el camarón, ¿verdad? En el cual también lo produce, ¿verdad? Pero es menos eficiente. Ese camarón sirve para el consumo interno del país y podrá también ser objeto de que existe una importación para satisfacer la demanda interna del país. Esa es la diferencia base que hacen referencia a estas teorías, ¿no? Que son las principales en el comercio internacional. Adam Smith, la teoría de ventaja absoluta, y Ricardo, en la que ya habla del componente de eficiencia en la producción la producción de bienes, pues, ¿no? En contradicción a los fundamentos bajo los que se crearon las teorías clásicas del comercio internacional, de las que citamos, bueno, son muchas más teorías clásicas, nosotros nos enfocamos en analizar la de Adam Smith y la de David Ricardo. En contradicción a estos fundamentos teóricos, Krugman y Hofstede, en el 2009, plantean que el modelo clásico posee 4 deficiencias con relación al mundo real. Primero, lo explicado por Ricardo no es aplicable a la realidad por cuanto los países diversifican sus productos para abastecer la demanda interna y para la exportación. Por otro lado, las teorías clásicas asumen que los países siempre ganan con el comercio, sin embargo, omiten las barreras proteccionistas que toman ciertos gobiernos. Hablamos de salvaguardias arancelarias, restricciones al comercio exterior, sean estas medidas arancelarias o no arancelarias. Asimismo, los clásicos ignoran los demás factores productivos, como la tecnología, la tierra, la calidad, la mano de obra, entre otros. Y por último, los clásicos no consideran las economías de escala en el comercio, lo que permite explicar eficazmente los flujos de inversión entre los países de similares magnitudes. ¿Qué es esto de las economías de escala? Economías de escala, o entendemos como economías de escala, a los países que por cada unidad producida, su costo de producción disminuye. En este caso, China tiene una amplia economía de escala, ya que produce en masa, ¿no? Lo que le permite poder reducir sus costos de producción y por ende sus precios. Por esa razón, o por ese concepto de economía de escala, entendemos que los precios de China son muy bajos. Es muy común ver productos de China que se están siendo comercializados en el Ecuador, que son con un precio muy por debajo de lo que el productor nacional puede ofertar su bien. Por esa razón también se lo entiende como una desventaja o consecuencia que se da por este tema de la globalización. Por esa razón me pareció interesante poder hablar un poquito de todo, ¿no? De globalización y de las teorías para poder entender cómo es o qué herramientas o cuál es el escenario que tiene Ecuador para negociar en el mundo, cuáles son los desafíos que tiene el Ecuador para negociar en el mundo. ¿Sí? Entonces, estas teorías modernas, en contradicción a las teorías clásicas, pues indica que estas economías, que estos clásicos no consideran las economías de escala en el comercio, lo que permite explicar los flujos de inversión, pues, ¿no? Entre países de similares magnitudes.